Una alma rota un K52 2. Por Exaiden Frostex. Compartir. 7 años habían pasado desde aquella matanza a manos del Bijuru más poderoso. El gran Kibi no Iko había atacado a una de las aldeas más importantes de las 5 grandes naciones elementales con Oagakure no Sato. Grandes bajas se pudieron dar esa noche fatídica, entre ellas la mujer del tercero Kage, Hiruzen Sarutobi, que desde esa noche su vida no fue lo mismo. Otro de los cambios fue que el Indaime Okage, Minato Namikaze, tuvo 2 hijos junto a su esposa Kusina Namikaze, Menmai Shio Namikaze Uzumaki, pero lo que pocos sabían era que no solo eran 2 hermanos sino 3. El hermano mayor Naruto Uzumaki, el hijo bastardo de Minato y Kusina, que fue abandonado por sus bajas reservas de chakra, por ello fue mandado a un orfanato, siendo abandonado y olvidado por todos. Ni siquiera una simple persona llegó a recordarlo excepto los cuidadores del orfanato, que lo dejaban de lado siempre. El sonido constante del agua que goteaba resonó en una pequeña habitación desierta, golpeando lentamente el frío suelo húmedo en un ritmo armonioso que desgarró un corazón abandonado. Una pequeña figura solitaria se sienta tranquilamente encima de su cama hecha de despojos, mirando por la ventana la noche mientras la lluvia cae sobre su pequeña ventana, mientras tiembla a causa del frío helado de su habitación. Una pequeña figura solitaria se sienta tranquilamente encima de su cama hecha de despojos, mirando por la ventana la noche mientras la lluvia cae sobre su pequeña ventana, mientras tiembla a causa del frío helado de su habitación. Esta era la vida de Naruto Uzumaki, un niño que vivía en un orfanato cerca de Konoha, un niño que había sido maldecido con una vida de soledad y desesperación. Cada noche, él miraba afuera de su ventana, viendo cómo los que lo rodeaban caminaban por las calles. Risas y más risas llenaron el aire con sus sonidos exuberantes mientras parejas y familias felices pasaban por la vista de Naruto, cautivando sus anhelantes ojos azules con la calidez y felicidad que veía en sus rostros, por desgracia una felicidad que él nunca conoció pero que siempre había deseado experimentar. Era todo lo que podía hacer para esperar, pasar el tiempo todas las noches hasta que alguien finalmente viniera a verlo. Siempre era lo mismo, todas las noches uno de los guardianes entraba a su habitación y le enseñaba una lección sobre amor y consuelo en la única forma que conocía. El único tipo de contacto que tuvo fuera de la academia ninja a la que se le permitió asistir de mala gana fue el impacto brutal de los puños y las armas improvisadas contra su pequeño cuerpo indefenso, seguido de palabras de odio y crueldad. Este era su infierno, su mundo vacío de sueños rotos y esperanzas perdidas. Nunca supo por qué era odiado o torturado, por qué nunca le permitieron jugar con los otros niños, o vagar fuera de la aldea. Incluso su habitación estaba aislada de las demás, ocupando un lado más antiguo del edificio que estaba en un estado de reparación muy necesario. Al igual que con cualquier orfanato, las parejas felices o los posibles padres a menudo lo visitaban y algunas veces se iban con un niño nuevo a su cuidado, pero Naruto no tuvo tal suerte. Nunca se le permitió reunirse con los adultos, nunca tuvo la oportunidad de tener una familia y vida propia. Incluso cuando tuvo la suerte de toparse con uno de los padres con esperanzas, lo único que recibiría serían sus miradas crueles y sus susurros de odio. No sé quién soy. Solo mi nombre Naruto. Nunca supe qué es el amor de una familia. Solo el odio que los aldeanos me dan. Solo el olvido de las personas que supuestamente son mi familia. No veo por qué ser el olvidado. Jejeje, lo divertido es que mi vista fue acabada a mis 4 años. Los aldeanos me odian por ser el bastardo de la familia. ¿Será que algún día sabré quién soy o solo moriré siendo el olvidado? ¿Por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué fue siempre él? Incluso en la academia, nunca fue visto por quien era, solo como el bromista que trataría de arruinar la vida de las personas. Pero no conocía otra forma de llamar la atención. Nunca le enseñaron cómo acercarse a los demás, cómo compartir un saludo apropiado o recibir amistad y amabilidad. Estas cosas eran todas ajenas a él, casi como intentar aprender un idioma diferente todas juntas. Nunca había recibido un abrazo o un beso en toda su vida, ni siquiera las suaves palabras de amor y aprecio que un padre le daría a su hijo. La única persona que incluso parecía reconocerlo era uno de sus profesores en la academia, un hombre adulto de pelo castaño con una cicatriz encima de la nariz llamado Iruka. Él era el único que tenía interés en el progreso de Naruto como un shinobi en crecimiento y como un alumno. Cuando los ojos vacíos de Naruto se perdieron a la vista de la lluvia que caía, la puerta de repente comenzó a moverse antes de abrirse lentamente. El chico se dio la vuelta con un pequeño quejido que escapó de sus labios, solo para mirar con temor mientras un hombre grande entraba a la habitación, crujiendo sus nudillos en preparación para la lección de la noche.
Sabía lo que iba a suceder, era lo mismo que sucedía todas las noches al mismo tiempo. Naruto se bajó de la cama y se apartó de la fría y dura pared, mirando con ojos llorosos cómo la brutal figura se dirigía hacia él, pero sus sollozos eran solo música para los oídos de su torturador y no recibió compasión o misericordia incluso cuando sus lágrimas cayó suavemente al suelo. Buenas noches, pequeño Naruto. Supongo que sabes por qué estoy aquí, así que nos saltaremos las presentaciones y los cumplidos. No es que tú sepas algo de eso. Naruto cerró sus ojos tan fuerte como pudo, apoyándose contra la pared por lo que estaba a punto de suceder. Todo lo que escuchó fueron las burlas crueles de su nuevo maestro antes de que un dolor punzante estallara en un lado de su mejilla. El golpe del puño del hombre fue tan duro que lo tiró directamente al suelo húmedo. Podía sentir la sangre saliendo de su boca, saboreando la baba cobriza antes de que goteara en el suelo. Naruto soltó una mueca de dolor cuando sus nervios de repente se encendieron alrededor del área afectada, pero aún no abrió los ojos a pesar del dolor que le causaba. Simplemente esperó allí en el piso con la esperanza de que se desmayaría de la agonía y se salvaría de nuevas torturas, pero no tuvo tanta suerte, nunca lo fue. Otra patada se rompió en su costado poco después, fracturándose las costillas con un crujido resonante y muy agonizante. La gran cantidad de dolor que estalló en su cuerpo finalmente lo obligó a gritar de angustia a pesar de sus esfuerzos por contener su obvio dolor. El hombre simplemente se rió de sus llantos, casi como si disfrutara de los sonidos de la agonía de Naruto. Sí, es correcto. Grita por mí, déjame oírte llorar, sufre por mis manos, jamás olvides esta noche, recuerda mi cara ya que será lo último que verás cada vez que cierres tus putos ojos. No se detuvo allí tampoco. La paliza continuó durante la siguiente media hora, intercalada con los sollozos y gritos del joven rubio que soportó la crueldad de un castigo injusto. Después de un rato, sus angustiados gritos se convirtieron en chillidos forzados antes de finalmente calmarse, el niño ya no tenía fuerzas para gritar siquiera. Lo único que quedaba, mientras su cuerpo frágil continuaba soportando el interminable castigo, eran las lágrimas que brotaban de sus ojos fuertemente cerrados. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad de tormento, la golpiza se detuvo repentinamente y Naruto comenzó a abrir lentamente sus ojos magullados para ver cómo su agresor se acercaba a la puerta, con una presumida y irritante sonrisa mientras se marchaba. Parece que hemos terminado por la noche, el hombre rió disimuladamente, mirando hacia atrás a su práctico trabajo acostado en el suelo mientras respiraba entrecortadamente debido a los sollozos que daba el pequeño de ojos azules, te veré de nuevo mañana, jajaja, en el mismo lugar. El hombre giró nuevamente para salir por la puerta mientras Naruto trataba desesperadamente de levantarse, apoyando su cuerpo maltratado contra la cama cercana mientras se arrodillaba. Había terminado, había sobrevivido otra noche, pero antes de que finalmente pudiera respirar con un suspiro de alivio, la figura oscura regresó a la habitación sosteniendo lo que parecía un palo de madera con clavos sobresaliendo de su superficie. Pensé que te dejaría un último regalo para esta noche, visto como la forma en que tomaste esa pequeña paliza también, los ojos de Naruto se abrieron con horror cuando el hombre regresó a donde estaba arrodillado en el piso, mientras su corazón se tensaba de miedo. No, por favor no, no más, los sollozos y súplicas de Naruto fueron ignorados cuando el hombre levantó su arma para atacar. Cerró los ojos para prepararse para la tortura una vez más, pero las risitas de su agresor aún sonaron en sus oídos, no, no más, no más. De repente, los ojos de Naruto se abrieron de nuevo, revelando dos iris de color dorados con la pupila de color blanca, en lugar de los azules normales. Cuando captó la mirada del guardia con sus ojos llenos de pánico, el hombre de repente dejó caer el arma en sus manos y comenzó a temblar violentamente de miedo. Antes de que Naruto pudiera entender lo que estaba pasando, el hombre cayó de espaldas y comenzó a gritar de dolor, agarrándose la cabeza con las manos y rodando por el suelo con angustia. Era casi como si un atacante invisible lo estuviera atacando y torturando. Los ojos de Naruto volvieron a su tono azul normal una vez más y comenzó a levantarse del suelo, sin saber lo que acababa de suceder. Rápidamente tropezó con el guardia que se retorcía y salió de su habitación, cojeando por el pasillo tan rápido como sus piernas maltratadas podían llevarlo. Apenas podía caminar con sus numerosas lesiones, pero de alguna manera encontró la fuerza para continuar, gritando por ayuda mientras avanzaba. Alguien ayuda. Yo, no sé lo que está pasando. Gritaba el pequeño de ojos azules mientras buscaba ayuda por el hombre que se había desplomado frente suya viendo esa cara de terror que dejaba a la vista. Por mucho que Naruto odiara lo que le habían hecho, no podía mirar mientras alguien gritaba de dolor.
No podía permitir que nadie muriera así, sin importar cuán cruelmente había sido tratado el niño. La forma debilitada de Naruto finalmente colapsó en el suelo, su ropa cubierta con la sangre y las lágrimas de su pesadilla, viendo cómo el mundo a su alrededor se convertía en una mancha oscura. Lo último que vio fueron dos zapatos de tacón alto que subían a su posición y luego, nada. Así que el pequeño monstruo finalmente lo hizo. Sabía que esto sucedería tarde o temprano, deberíamos habernos librado de él antes. La voz de una mujer que lentamente se hacía cada vez más clara para el joven rubio antes de desmayarse. El mundo oscuro que engulló a Naruto se desprendió lentamente cuando el dolor punzante en su cabeza lo sacó de la inconsciencia. Cuando sus ojos se abrieron para revelar la habitación húmeda y hecha jirones a su alrededor una vez más, la mirada del chico se encontró con el rostro de uno de los oficiales que dirigían el orfanato cuyas palabras lo habían sacado de la oscuridad. Era una mujer alta, relativamente delgada, con largo cabello rubio y fríos ojos verdes. Su mirada estaba llena de la misma crueldad y arrogancia que el resto de ellos, sosteniendo al niño frente a ellos con nada menos que desprecio. Esta no era la primera vez que Naruto la había conocido. A menudo aparecía después de uno de los muchos accidentes de Naruto o cuando intentaba resistir una golpiza. Parece que nos has causado un poco de problema, comenzó, caminando hacia el lado de la cama de Naruto, nuestro querido guarda fue casi asesinado por tu pequeño truco y actualmente lo llevan al hospital de Konoha. Los médicos dijeron que estaría en estado de coma por lo menos durante la próxima semana. ¿Tienes algo que decir por ti mismo? Naruto levantó la vista en sorpresa y miedo. Él no hizo nada intencionalmente para lastimar al hombre, pero sabía que sería culpado y castigado de todos modos. Bien. Naruto dolorosamente empujó su cuerpo hasta quedar sentado y comenzó a temblar violentamente de miedo, conteniendo las lágrimas que le escocían en las comisuras de los ojos. Sabía cuán cruel podía ser esta persona y cuánto sufrimiento tendría que soportar por sus manos si no elegía sus palabras sabiamente. Yo, no sé lo que pasó, lo juro. En un momento estaba parado frente a mí y al siguiente estaba en el suelo, gritando. Él, dijo mientras temblaba violentamente a causa del terror que sentía. Sabía que lo que acababa de suceder no lo dejarían pasar tan simplemente. Basta. No sé quién crees que soy o si solo crees que soy una estúpida, pero esta farsa ha durado lo suficiente. Naruto vio con miedo cómo la mujer marchaba hacia su puerta, volteándose solo para terminar de hablar. El tercer Hokage puede haberte colocado aquí por compasión, pero ya no puedo permitir que un monstruo como tú viva en nuestra presencia. La mujer salió de la puerta y fue reemplazada por dos hombres altos y fornidos. Se dirigieron hacia el niño presa del pánico y lo sacaron de su cama, llevándolo a rastras sujetándolo por los brazos por el pasillo hasta la entrada del edificio con poca consideración por sus heridas. Cuando abrieron la puerta principal, revelando la lluvia torrencial afuera, los dos hombres arrojaron a Naruto a la calle con las pequeñas pertenencias que le quedaban. Piérdete y no te molestes en volver monstruo. La puerta se cerró de golpe detrás de Naruto, dejándolo bajo la fría lluvia bajo el cielo nocturno. Lentamente se levantó del suelo a pesar del dolor de sus heridas, frotándose los ojos con el brazo mientras las lágrimas corrían por su rostro. Lágrimas ocultas por la lluvia que empapaba su camisa manchada de sangre, borrando la evidencia de su tortura. ¿Por qué me llaman un monstruo? ¿Qué hice para merecer esto? Sollozó, bajando lentamente por la calle ahora vacía. Naruto vagó por lo que pareció una eternidad, llevando la mochila que contenía la poca ropa que tenía. En este momento llevaba una camisa blanca de manga corta con un símbolo de Konoha en el centro y pantalones negros que caían unos centímetros debajo de sus rodillas. También tenía calzado negro muy parecido a las sandalias que usaban otros shinobis en su academia. Los trajes en su bolso eran más o menos lo mismo, solo eran recambios de lo que ya estaba usando. Después de encontrar su camino a un callejón apartado, Naruto se dejó caer al lado del contenedor de basura más cercano y se apoyó en su fría y dura superficie, acurrucándose contra la esquina donde se encontró contra la pared. Este era su hogar ahora. Las mismas calles que nunca le permitieron vagar, con todos sus peligros y dificultades, ahora serían el único lugar al que podría regresar. Naruto se sacó la mochila de los hombros y la empujó hacia la esquina, usándola como una almohada improvisada para pasar la noche. A pesar de que su cuerpo estaba empapado por la lluvia helada que caía a su alrededor, de alguna manera logró dormir profundamente solo con el calor de sus lágrimas para consolarlo, pasando el resto de la noche en soledad como siempre lo había hecho antes. Solo sus escalofríos momentáneos mostraban signos de que el niño todavía estaba vivo. Era la vida que estaba ahora al borde de un gran cambio una vez más. A la mañana siguiente.
Cuando los últimos vestigios de nubes de lluvia desaparecieron del cielo de la mañana, los cálidos y suaves rayos de los primeros destellos de luz solar finalmente comenzaron a perforar la aldea, abrasando el pequeño cuerpo tembloroso de un niño que de alguna manera había logrado sobrevivir la helada noche. La maltratada forma de Naruto comenzó a moverse bajo el calor del sol, antes de estirarse para aliviar el dolor de las torturas de noches anteriores. Lentamente abrió los ojos, revelando los pisos y las paredes aún húmedos que lo rodeaban. Naruto se sentó y sacudió su camisa del polvo y la suciedad que manchaba su ropa y su frágil cuerpo. Su superficie blanca estaba ahora cubierta con marcas negras y había sido medio hecha trizas durante su golpeo. Naruto se lo quitó de la espalda y lo sostuvo frente a él, mirando por encima de su forma hecha jirones. Tendría que cambiarse antes de irse a la academia, de lo contrario, todos se darían cuenta, pero cuando el chico se volvió para sacar una nueva camisa de su bolso, sus ojos solo se encontraron con el rincón vacío donde habían estado sus pertenencias. Fue robado. Ni siquiera había estado en la calle por más de una noche y todas sus pertenencias ya se habían ido. Ahora solo le quedaba la ropa hecha jirones por así decirlo y las heridas de aquellos que lo odiaban. Naruto cayó de rodillas y comenzó a llorar una vez más, arrugando la camisa en sus manos, tratando de aliviar algo de la tensión acumulada. Después de unos minutos más de lágrimas caídas, se puso de pie y se quitó la andrajosa prenda, saliendo del húmedo callejón. No quería llegar tarde a clase en la academia. Era el único lugar donde podía escapar del infierno que era su vida. El único lugar donde podría encontrar un sueño al que valga la pena aferrarse, un sueño por el que vale la pena vivir. Ser un shinobi y encontrar la fuerza para mostrar a quienes lo rodean el valor de su existencia. Después de unos minutos de caminar, Naruto finalmente se encontró en la reconfortante vista de los terrenos de la academia. Cuando entró en el edificio familiar, sintió que todo el dolor y los temores comenzaron a desaparecer lentamente, reemplazados por un alivio cálido y sutil. Se sentía seguro aquí, como si nadie pudiera lastimarlo o quitarle lo poco que quedaba de su alma. A pesar de que algunos de los maestros todavía lo miraban con ojos fríos y atormentadores, ninguno de ellos se había atrevido a enfrentarlo o a hacerle daño. Tal vez fue debido a todos los numerosos shinobis que llenaron el edificio, o los ojos vigilantes de Iruka que habían mantenido sus manos. Sabía que era el tercer Hokage que insistía en que se le permitiera entrar en la academia, por lo que asumió que cualquier mala conducta, especialmente del mismo ninja que le servía al anciano, sería tratada con dureza. Naruto ingresó al aula donde se le enseñaba todos los días y se sentó en su posición habitual frente a la pizarra en el frente de la sala. Él era el único allí hasta el momento, llegando mucho antes de lo habitual. Normalmente sus cuidadores en el orfanato lo mantendrían alejado el mayor tiempo posible, sin querer que el chico avanzara hacia algo que posiblemente se vengara de ellos, pero ahora finalmente pudo venir por su propia cuenta, llegando cuando le convenía, especialmente visto como que no tenía nada más que valga la pena hacer. Mientras estaba sentado junto a su escritorio, Naruto permitió que su cabeza descansara en su superficie de madera, lentamente volviendo a sumirse en un profundo sueño. Fue increíble que llegara a la academia en primer lugar, considerando el agotamiento de sus músculos extenuados y maltratados. Después de unos pocos minutos más, el arrastrar de pies y los silenciosos susurros sonaron por toda la gran sala a medida que más estudiantes de la academia comenzaban a llegar a sus asientos. Naruto simplemente se quedó dormido, ajeno a las miradas curiosas de sus compañeros mientras se movían a su alrededor. Eventualmente, el propio Iruka entró a la habitación, exigiendo silencio del alboroto que se había formado. Muy bien, todos deben saber que mañana vamos a realizar otro examen importante. Este determinará su avance académico y donde comenzarán a aprender habilidades básicas de combate y algunos jutsus, aunque los que suspendan serán mandados a una distinta clase, decía el castaño mientras miraba con cierto orgullo. Hasta este momento en la Academia Ninja, a todos los estudiantes solo se les enseñaban los mínimos aprendizajes del combate ninja. El único jutsu que se permitió hasta ahora fue la técnica de replicación, principalmente porque era el más seguro de usar y consumía poco chakra para los jóvenes en desarrollo. Tan pronto como Iruka terminó de explicar, las quejas amortiguadas de los estudiantes antes que él comenzaron a resonar en toda la sala. Un joven niño de pelo oscuro conocido como Shikamaru solo emitió un suspiro molesto. Siempre había sido un flojo en clase y aunque sabía que probablemente aún pasaría, estaba empezando a preguntarse si valía la pena el esfuerzo. Sus pensamientos pronto se sacudieron cuando sus ojos vieron a Naruto dormido en el escritorio frente a él.
Bueno, parece que se va a quedar otros 6 meses, suspiró, pero luego sus ojos comenzaron a maravillarse sobre las ropas andrajosas que cubrían la espalda del chico. Me pregunto qué pasó con él. ¿No es obvio? Shikamaru se giró para mirar a la chica de cabello rubio que estaba sentada a su lado. Probablemente ha estado jugando una especie de broma de nuevo y simplemente se metió en problemas. Le sirve bien si me preguntas, me alegro de que no va a pasar. Al menos nos desharemos de él ahora. Shikamaru emitió otro suspiro desinflado, y no sabemos si ese es el caso. Quizás deberíamos decirle a Iruka. ¿Decirle qué? La chica rubio respondió bruscamente, deteniéndolo en seco dejando al Nara confundido, pero salió de su trance cuando una voz adulta se hizo presente. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres decirme? Ambos se volvieron sorprendidos cuando Iruka llamó en su dirección. Había notado su charla ociosa desde una milla de distancia y estaba empezando a irritarse por la interrupción. Bueno, ese idiota Naruto está durmiendo en clase otra vez. Siempre va a ser el primero en morir con esa actitud de despreocupado, si me preguntas. Todos se volvieron hacia el chico mientras continuaba durmiendo, causando que el ojo de Iruka se contrajera de frustración. Oh. Ese chico me va a dar tanto dolor de cabeza. Iruka procedió a caminar enojado por los escalones hacia la fila de Naruto y caminó hacia su forma dormida. Estaba a punto de golpear al niño en la parte posterior de la cabeza, hasta que notó la camisa hecha jirones y desgarrada en su espalda con los restos de lo que parecía manchas de sangre apenas visibles. Iruka se congeló brevemente por un momento, antes de caminar hacia el lado del niño, más allá del curioso Inuzuka que estaba sentado junto a él y luego puso su mano en el hombro de Naruto. La ira en sus ojos se desvaneció rápidamente y ahora fue reemplazada por preocupación y miedo. Naruto, despierta, murmuró dando un fuerte trago de saliva pensando en lo peor que le podría haber pasado al pobre rubio, sacudiendo el hombro del chico de un lado a otro. La única respuesta que obtuvo fue unas risas ahogadas de los estudiantes a su alrededor, ya que su intento de despertar al dormido estudiante no dio fruto. Luego lo intentó de nuevo, esta vez sacudiendo al niño más vigorosamente, tratando desesperadamente de romper su sueño. Después de unos tirones, los ojos de Naruto se abrieron repentinamente en un grito de pánico y él agitó su brazo, arremetiendo en defensa. Iruka, afortunadamente, lo atrapó en mitad del vuelo, evitando el inminente golpe. El chico aterrorizado de repente se dio cuenta de quién era el que arremetió, mientras miraba al sorprendido hombre con algo de temor en sus ojos. Yo, Iruka-sensei. Lo siento, no, intentaba balbucear mientras sentía una mezcla de miedo y vergüenza debido a la situación. Está bien, Naruto. Iruka bajó la vista hacia la cara amoratada frente a él, estaba llena de marcas y cortes, lo mismo que el pequeño brazo que ahora sostenía en su mano. Los ojos del chico estaban llenos de pánico y de lo que parecía ser culpa, pero también de los inconfundibles rastros de miedo. Naruto, ¿qué te pasó? Los ojos de Naruto comenzaron a humedecerse mientras continuaba mirando en silencio, pero antes de que las lágrimas cayeran, alguien gritó desde el fondo de la clase. ¿Sí? ¿Qué pasó, Dobe? Que te atropelló una estampida. O tal vez el pequeño bromista quedó atrapado con su propia medicina. Todo el mundo se echó a reír cuando las palabras crueles fueron lanzadas en la dirección de Naruto e Iruka solo podía mirar con una fuerte mueca cuando el chico saltó de su escritorio, antes de salir corriendo de la habitación, cubriéndose la cara con vergüenza y ocultar sus lágrimas caídas. De acuerdo, es suficiente para todos. No quiero oír otra palabra de ninguno de ustedes o serán expulsados por una semana, ¿me he explicado bien? Todos se callaron ante el estallido de ira de Iruka. Ninguno de ellos había visto tanta ira en sus ojos antes. Luego, el Chunin salió corriendo de la habitación en busca de su alumno, dejando atrás a la clase aturdida. Después de recorrer los pasillos en su desesperación, tratando de buscar a Naruto, Iruka finalmente encontró su camino al patio de la academia, el único lugar donde no había mirado tan lejos. Allí, sentado solo en un columpio, estaba el chico rubio que estaba buscando llorando mientras se balanceaba tranquilamente hacia adelante y hacia atrás en un suave balanceo sentado en un columpio. Iruka simplemente tomó un profundo y nervioso trago de saliva para caminar cautelosamente hacia el asiento vacío a su lado. Naruto se sorprendió un poco por su llegada, pero rápidamente se calmó de nuevo poco después, sin decir una sola palabra para alejarlo ni siquiera para darle un gran impulso.
Hubo un momento de silencio incómodo entre los dos, interrumpido solo por los suaves sollozos que provenían del chico más joven, antes de que el viejo Chunin finalmente hablara en un suave susurro, diciendo los únicos pensamientos que podía poner en palabras en ese momento: ellos, te lastimaron, ¿verdad? Naruto lanzó otro profundo y pesado sollozo, para confirmar las sospechas de su maestro. Iruka luego se movió de su columpio y se arrodilló frente al chico, ganando sus ojos en una mirada fija. Estaban llenos de tanto dolor y sufrimiento, más de lo que jamás había visto antes, y fue suficiente para hacer que su corazón se hundiera solo mirando a una mirada tan triste. Iruka luego abrazó a Naruto y él correspondió torpemente el abrazo, ya que por primera vez en la vida del chico había sido tan siquiera tocado por otras personas, excepto para recibir las palizas que había sentido durante tantos años, lo que le permitió llorar sobre su hombro, liberando la angustia que sentía adentro. Naruto se estremeció ligeramente ante el movimiento repentino, su cuerpo se tensó a la defensiva cuando se inició el intercambio de amor que por primera vez había sentido. Fue lo que siempre había deseado ver, esos momentos familiares que podía ver desde su ventana, era exactamente lo que sentía ahora mismo. Iruka-sensei, ¿qué estás haciendo? El niño tartamudeó intranquilo, incapaz de discernir la situación en la que ahora se encontraba. Iruka simplemente apretó aún más fuerte, tirando de Naruto aún más cerca de él y sosteniéndolo con la mayor suavidad posible. ¿Qué quieres decir? Te doy un abrazo. Es lo que las personas hacen por alguien que les importa cuando están tristes o cuando sienten dolor. Los ojos de Naruto se ensancharon ante eso, pero las lágrimas en sus ojos solo crecieron aún más. Pronto su cabeza fue enterrada completamente en el hombro de su maestro, mientras sus sollozos continuaban sacudiendo su cuerpo, mientras permitía que la cálida comodidad de su abrazo lo calmara. Iruka solo continuó sosteniéndolo mientras dejaba salir todas sus emociones, sabiendo muy bien que era todo lo que podía hacer por el chico en este momento. Así es, solo déjalo todo, susurró suavemente, acariciando la espalda de Naruto en un esfuerzo por aliviar su temblor. No te dejaré ir hasta que estés listo. Algo extraño comenzó a suceder en ese punto. Por alguna razón inexplicable, Iruka comenzó a sentir que sus propias emociones se agitaban en su interior, casi como si el dolor que Naruto sentía también se filtrara en el corazón de su maestro. Shinobi a nivel de Chunin o superior, especialmente los profesores de la academia, habían recibido un entrenamiento extenso para mantener sus emociones bajo control en todo momento, pero Iruka sabía que no tenía control sobre lo que estaba sintiendo ahora. Sentía lo mismo que cuando alguien forzaba su chakra al cuerpo de otra persona, solo que esta vez sus sentimientos también se compartían. Iruka trató de sacudirse las extrañas emociones, separándolas para concentrarse en el chico en sus brazos. Podría pensar en el asunto más tarde. Después de unos minutos más de llanto, el Chunin finalmente se permitió alejarse de Naruto, permitiéndole un momento para secarse las lágrimas antes de compartir la mirada del niño una vez más. Notó un pequeño destello de oro brillando en los ojos cerúleo de Naruto, pero lo sacudió como el reflejo del sol de la mañana. ¿Te sientes un poco mejor ahora? Naruto asintió con la cabeza ligeramente en respuesta por falta de una mejor respuesta. Después de todo, se sentía un poco mejor. Todavía temblaba mucho, algo que Iruka notó fácilmente y con una gran incomodidad. Mira Naruto, hablaré con el tercero y veremos si podemos resolver este problema con el orfanato de una vez por todas. Naruto solo negó con la cabeza en silenciosa desaprobación, sabía perfectamente que si volvía allí lo matarían en el mejor de los casos. Ya no importa. Me echaron anoche. Ya no tengo dónde vivir. Iruka bajó los ojos al oír las palabras de su alumno, en estado de shock, no sabiendo cómo podían ser así las personas con un pobre niño tan joven. ¿Qué pasó? ¿Por qué te echaron? Él murmuró. Naruto pensó durante un largo tiempo, intentando entender sobre lo que sucedió, tratando de ordenar los recuerdos manchados lo mejor que pudo, antes de responder finalmente. Yo, no estoy muy seguro. Ellos dijeron que era algo acerca de poner a uno de los guardias en coma. Creo que quieren decir que está durmiendo y que no puede despertarse. Me estaba golpeando, pero algo sucedió mientras me golpeaba, dijo con temor el rubio, pensando que Iruka también lo miraría con esa mirada de asco y frialdad que tantas veces había visto ya. ¿Qué? Iruka gruñó, sus ojos enfurecidos por lo que acababa de escuchar. Rápidamente se puso de pie y comenzó a irse. Cuando ponga mis manos sobre esos asquerosos bastardos, voy a... Naruto agarró la mano de Iruka antes de que pudiera hacer algo. No, Iruka-sensei. No quiero lastimarlo más de lo que ya lo hice.
Además, me meterá en más problemas, aunque en realidad no sé lo que realmente sucedió. Iruka estaba casi desconcertado por la forma en que Naruto podía ser tan amable y compasivo incluso cuando lo trataban tan cruelmente, pero los ojos suplicantes del chico se ganaron al final. Está bien, déjame llevarte a comer ramen. Hablaremos en Ichiraku y podrás explicar todo lo que pasó. Naruto asintió en silencio, antes de secarse las lágrimas de su rostro. Luego se levantó del columpio y se dejó conducir por la mano de su sensei. Iruka ni siquiera volvió a la clase para explicar lo que estaba pasando. En este punto actualmente, Naruto era el único que le preocupaba. ¿Qué podría hacer un estudiante de academia de 7 años para poner a un hombre adulto en el hospital con tanta facilidad? ¿Y cuál fue la repentina sensación que sintió al abrazar al niño? Tendría que averiguar qué podía y hablar con el Hokage sobre este nuevo desarrollo. Pero primero, tendría que llevar a Naruto algunas ropas nuevas y revisar sus heridas.